Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 11 de octubre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 79. Una acción presente para enfrentar el futuro. Comenzamos ayer con esta serie en Marcos 13, versículos 1 al 37, aunque hoy leeremos solamente los versículos del 8 al 20. Hagamos una vez más nuestro repaso de los principios que hemos aprendido para permanecer en Cristo. Recuerden que estamos haciendo un acróstico con la palabra Cristo y decimos compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida. Este es el tema, este último, tarea de vida, en el que estamos ahora. La fe cristiana actúa. La fe cristiana tiene que ver con hechos. De hecho, el libro de los hechos, perdonen que diga tanto esta palabra, no es el libro de los dichos, sino el libro de los hechos de los apóstoles. Y el Evangelio de Marcos, particularmente el Evangelio de Marcos, es el Evangelio de la acción. Es el Evangelio que más verbos tiene. No es tan fino en su estilo literario. El hermano Marcos nos dice lo que Jesús hizo, fue, dijo, es decir, sus hechos. Y por supuesto que nos recuerda este pasaje en particular que tenemos una tarea de vida que cumplir, que realizar los que hemos decidido seguir al Señor. En este siguiente pasaje, el Señor aborda una serie de sucesos que para los que lo escucharon fueron muy claros, pero no siempre son claros para nosotros, que estamos en un contexto diferente y tenemos que trasladarnos a aquella cultura para entender lo que el Señor les quiso decir. Sin embargo, la enseñanza que nos presenta es valiosa más allá de si sabemos con certeza a lo que se refiere o no, porque la enseñanza detrás de esos hechos que el Señor describió es lo importante. Otra vez recordemos que el problema de la curiosidad del ser humano por el futuro es lo que en ocasiones confunde y le impide interpretar correctamente pasajes como estos. Así que busquemos las enseñanzas prácticas más que un mapa del futuro. Leamos, dice así el pasaje, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, habrá hambres. Estos son principios de dolores. Pero vosotros mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios y seréis azotados en las sinagogas. Por mi causa seréis llevados delante de los gobernadores y de reyes, para testimonio a ellos. Es necesario que primero el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que hayáis de decir, más bien hablad lo que os sea dado en aquella hora. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis que la abominación desoladora se ha establecido donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda ni entre para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que no acontezca en invierno, porque aquellos días serán de tribulación como nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni habrá jamás. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos que Él eligió, Él ha acortado aquellos días. Este es el pasaje. Le recuerdo la sugerencia de leer el pasaje completo, Marcos 13, versículos 1 al 37. Si usted puede, siga leyendo hasta el versículo 37 después de esta lectura, y permítame aclararle dos cosas. Primera de ellas, dos aclaraciones. Primera, la frase, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo, no es, como algunos creen, una base para hablar de la salvación por obras, o de la caída de la gracia. Parecería que dice algo muy severo, que solo aquel que permanezca fiel a pesar de la persecución será salvo, y nos hace pensar que aquel que sea débil y muestre algún rasgo de infidelidad será condenado. Si esto es así, entonces nos hace preguntarnos qué quiso decir Pablo cuando dijo a Timoteo que Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Les leo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso está en 2 Timoteo 2:13. No estoy diciendo que debemos ser infieles o que no hay problema con ser infieles. No, lo que sí estoy diciendo es que el pasaje escatológico que dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, no es una advertencia de condenación, sino una promesa esperanzadora de fidelidad. La mejor manera de explicar este pasaje es entendiendo lo que dice este otro pasaje, antes de ir al otro pasaje. El texto dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice, pero el que no persevere hasta el fin será condenado. No dice eso.
Dice, pero el que persevere hasta el fin ese será salvo. Es decir, está dando una esperanza maravillosa, no está diciendo una sentencia negativa. Y leamos este otro texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está en Romanos 8, 35 a 38, uno de los pasajes más famosos y memorizados por los cristianos. Los que caminamos con el Señor y en el amor de Dios, en la gracia y la misericordia de Dios, perseveramos. Porque el amor de Dios persevera, porque la gracia de Dios persevera, porque su misericordia persevera, porque su presencia en nuestra vida persevera. Así que no nos quedemos con la pena y el espanto de preguntarnos, oye, ¿perseveraremos? Mejor recordemos que nuestra fe y perseverancia son bendiciones que Dios nos da cuando le entregamos nuestra vida. Así es que el pasaje no es una advertencia de condenación, es una esperanza, es una declaración divina de Dios de que perseveraremos por su presencia en nuestra vida. Segunda aclaración. Existe una muy popular idea sobre la llamada Gran Tribulación. La mayoría de los que hablan de ello opinan que se trata de algo futuro que será causado por el anticristo. Se mencionan varias cosas con diferentes versiones, que el templo de Jerusalén será reedificado, que la abominación será que el anticristo pretenderá ser adorado en el mismo templo, que los que fueron infieles se quedarán para sufrir mientras que los cristianos fieles serán raptados. Otros opinan que la tribulación descrita por el Señor es lo que sucedió ya, que es un evento del pasado. En el año 70 después de Cristo, un general romano llamado Tito sitió la ciudad de Jerusalén y causó una gran tribulación. Josefo, un historiador de aquella época, cuenta que fue una situación que nunca había existido, semejante dolor, tristeza, llanto y tribulación, pues. Él describe a las personas, dice que no tenían ánimo ni siquiera para morirse, que no tenían ánimo para enterrar a sus muertos, y bueno, hay una serie de cosas. Y algunos opinan que la gran tribulación a la que hace referencia el Señor es esa, ya pasó. Hay evidencias de que los cristianos siguieron las instrucciones del Señor y huyeron, porque el Señor dijo que te fueras, estás en la azotea, no bajes, vete, hay de las que están en cinta, todas esas cosas. Parece que los cristianos del primer siglo siguieron las instrucciones del Señor y huyeron a Pella, en Decápolis, un cierto lugar. Las particularidades respecto a huir de la azotea y los ayes sobre las embarazadas hablan de la premura de la huida y de lo difícil de la persecución. Incluso dijo el Señor que ojalá que no fuera en invierno. Orad para que no sea en invierno, dice. Es que unos opinan que se trata de un evento futuro, algunos opinan que se trata de un evento para nosotros pasado, sucedió en el año 70 después de Cristo. Otros opinan que la profecía tiene más de un cumplimiento en la historia. Ven, por ejemplo, el holocausto de los nazis contra los judíos como uno de esos cumplimientos parciales, pero también opinan que habrá un cumplimiento final. La enseñanza que yo encuentro es una cuestión práctica, independientemente de la postura que tomemos respecto a esta interpretación. Si habrá una gran tribulación en el futuro, si ya sucedió, independientemente de eso, en este momento no me quiero casar con ninguna de las dos, tengo mi opinión personal, pero en este momento no, por razones de la enseñanza de hoy, no quiero decir mi opinión personal, pero independientemente de lo que tú creas y yo crea de eso, la enseñanza es la misma. ¿Y cuál es la enseñanza? Esta que quiero compartirles, pero antes, la enseñanza de ayer fue así, más importante que lo material es lo espiritual. La enseñanza de hoy es esta, más importante que la historia es el director de la historia, es quien dirige la historia. Muchos creen que la historia no es otra cosa que un ciclo de sucesos que se repiten intransigentemente. Mucha gente cree en eso, en una historia cíclica, que todo se repite y que volveremos otra vez al inicio. Otros creen que la historia está dirigida por el caos, o sea, no está dirigida. Es decir, que no hay orden ni propósito en todo lo que sucede. En cualquiera de los casos, la vida sería insoportable de ser así, si fuera un ciclo permanente, de regresar otra vez a donde mismo. O si fuera un caos, las dos cosas sería un asunto terriblemente desdichado. Sin embargo, el Señor quiere que sus discípulos sepan la verdad, especialmente porque están a punto de verlo sufrir en la experiencia dolorosa de la crucifixión. Es importante que sepan que Dios dirige la historia. Es importante que sepan que la historia no es una sucesión de ciclos que se repiten como creen algunos, ni es un caos. La historia es lineal.
y tiene un propósito dirigido por Dios, lineal, una línea de la historia, y tiene un propósito, es decir, vamos hacia algún lado, hacia algún punto. Independientemente de que los discípulos hicieran varias preguntas al Señor y no esté claro cuál de todas está respondiendo el Señor en cada pasaje, una cosa sí es absolutamente cierta. Él les declara que pase lo que pase, hay un propósito en la historia. Esto les ayudó a soportar la desafiante experiencia de la muerte del Señor y les impulsó a unirse a los planes de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando vemos sucesos terribles como la inseguridad de nuestros países en Latinoamérica, como los gobernantes y las leyes injustas y la injusticia social en todos los países, la discriminación, las guerras, todo eso y a usted y a mí nos llenan de impotencia. Aliéntese nuestro corazón sabiendo que la historia tiene un lugar a donde llegar, tiene un final y será un final feliz para los que creemos en Cristo. O sea, vamos hacia algún lado. Así es que más importante que la historia misma es quien dirige la historia. Y el hecho de que el Señor Jesucristo en este pasaje esté diciendo lo que va a suceder, nos ayuda a entender que Él dirige la historia. Ni tenemos que saberlo todo respecto al futuro. Lo que sí debemos saber es que Dios está al control. Hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Dispongámonos para renovarnos, dejando que la palabra leída nos inspire. Dejemos que Dios nos santifique un poco más y planeemos seriamente realizar una tarea significativa en este día. Recordémoslo por medio de las primeras 5 letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración, santidad y tarea de vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.